Le es difícil de creer. Es difícil creer que un policía de su nivel termine recibiendo dinero de un cártel para combatir a otro cártel. Necesito que me diga qué sabe de Roxana Rodiles. ¿Y yo por qué? Porque usted la ha perseguido durante años. Debe conocerla muy bien. ¿Y por qué de pronto tanto interés por ella, capitán? ¿A dónde quiere llegar con todo esto? No pares el rastreador. Y si no pudieron rescatar a Martín, ya no va a haber forma. ¿Por qué no le llamas a alguno de tu jumbo? No, no es buen momento. Si están en la mitad del rescate... Lo rescataron. Lo rescataron, Puma. Martín está a salvo. Para empezar, no es lógico que la Rodiles haya regresado aquí a las dunas. Lo más extraño de todo es que aquí está encerrado Alejandro Ferrer. Las que están haciendo en el taller. Necesito que me consigas una. Todavía me debes varios favores. Y este es muy importante. ¡Corre! ¿Oíste, Rosendo? ¿Te suenan Patricia y Esteban? ¿Qué pasa con mis hermanos? Aún no ha pasado nada, pero dice la señora que puede pasar. Y ni creas que porque están en Medellín la señora no puede tocarlos. Y ni intentes avisarles, ¿eh? Porque los están siguiendo día y noche. Para que salgas de esto, tienes que hacerle un encargo a la señora. ¿Cuál? Quebrarte a Ferrer. ¿Días con Ferrer y eso? ¿Esos de qué tienen que hablar? Pues no lo sé. El muy hijo de su madrecita me sacó de mi oficina. En todo caso, esto tiene que ver con Rodiles. A Díaz no le cuadra que Ferrer haya terminado encerrado aquí en las dunas con ella. Deberíamos avisarle a la señora. No. A ver, primero déjame averiguar bien y luego la ponemos en alerta. Pues yo no creo que Ferrer tenga algo que decir. ¿Y si el pastor alcanzó a contarle algo de lo que averiguó? ¿Cómo? ¿A qué hora? Si la gente de la señora reaccionó bien rápido. Además, a Ferrer ya no le queda mucho tiempo. ¿Cómo? Está sentenciado. La señora dio la orden de silenciarlo para que deje de joder. No. ¿De qué hablas? Rodiles no puede hacer eso. Se volvió loca. Si mata a Ferrer, ahí sí es verdad que Díaz va a sospechar de todos y no va a parar de averiguar e investigar hasta encontrar los culpables. Esto no tiene sentido. En el último envío no cupieron las muñecas en las cajas, por eso las traje aquí. Digo, no creo que echen de menos una muñeca, ¿verdad? Ah, pues por una no creo, compadre. ¿Qué pasó? ¿No están aquí? Yo aquí las dejé. No están las bolsas. No, esto no va a terminar bien. A este paso, es que yo no sé cómo termina en esto. Me van a acusar de encubrimiento, de cómplice de un asesinato y hasta de narcotráfico. Si alguien llega a descubrir que yo ayudé a ocultar esas muñecas llenas de drogas. ¿Cómo? ¿Siguen aquí? Yo pensé que ya las había sacado. ¿Cómo la voy a sacar? ¿O es que hasta a mí ahora me revisan al entrar y al salir de acá? Lo único que pude fue cambiarlas de sitio. Cálmese. Nadie lo va a acusar de nada, licenciado. La señora sabe hacer muy bien las cosas. Pues tú, señora, no tiene ni puta idea de nada.
Lo que yo no entiendo es por qué no le dijiste nada a Díaz de lo que está pasando. Pues si eso no es ficha de las Rodiles, ¿no? Esa mujer es capaz de comprar hasta el mismito diablo. Y sí, el Díaz no se ve que anda chueco, pero no lo conozco. Pues para mí que sí esté bien. Aunque no esté comprado. Puede haber micrófonos. Sigue siendo la oficina de Cordero, ¿que no? ¡Azucenas! ¡Pero en caliente! ¡Dejen el chisme para mañana, señores! ¡Órale! ¡A dormir, a dormir! ¿Qué pasó? ¿La conseguiste? No, fue imposible. Las muñecas que tenía Trujillo desaparecieron. ¿Cómo? Y los que no fueron al baño, pues se jod... Apagan las luces en 1 minuto. Entonces, quiere decir que no concretaste nada con el español. No. Estuvo cerca, pero en eso llegó mi papá. Vino la policía, todo el ataque, todo. Bueno, pero pues su intención era traicionarla. No creo que todo esté perdido. No, pues... Si él iba a traicionar o no, pues yo no estoy 100% seguro. ¿Y ahora dónde la localizo? ¿Cómo? ¿No intercambiaron datos ni nada? No. Pues es que yo cómo iba a saber que iba a pasar todo esto. Es que mi papá tiene razón en una cosa. Como dieron con nosotros. ¿Nosotros? Esa es la pregunta que vale. ¿Qué va a pasar con nosotros, Javier? Pues tengo que pensar con detenimiento. Así como salió lo de Martín, así se me va a ocurrir otra cosa. Pues a mí ya se me acabó el tiempo. Ya estoy harta. Que no aguanto más. ¿Qué quieres decir con eso? Que me largo. Que me voy de este pinche rancho. Carla, a ver, aguanta. Yo estoy cumpliendo con mi parte, no me puedes dejar. ¿Qué le pasó a la señorita Carla? Nada, pues que está preocupada con todo esto de mi papá y todo lo que pasó. ¿Cómo estás? Pues ya ve, don Javi. Aquí seguimos dando lata otro ratito, pues. Bueno, voy a avisarle al patrón que ya regresamos. Sale, pues. ¿Qué pasó? ¿Problemas con la novia? Cállate, ahorita no estamos para hablar de eso. Está bueno. Amigo, muchas gracias. Otra vez te sacrificaste por nosotros. Yo hubiera querido, pues, no dejarte atrás, pero... Ya sé, don Javi, no se preocupe. Eso no tiene ni que decirlo, pues. Yo lo sé. Lo bueno fue que la libramos, pues. La libramos. Estuvo cabrón. ¿Y ahora? No, pues ahora sí, a ver qué. Apenas acabó el turno y pude subir a hablar contigo. Quería verte. Tranquila. Ya me han contado sobre el motín que tuviste y todos los cambios. Yo también me alegro de verte. ¿Cómo estás? Pues mira, mientras siga respirando y pueda andar y pensar, está todo bien. Te debo una. Somos socios. ¿Recuerdas? ¿Por qué te secuestraron, Martín? ¿Qué querían? Pues que les contara todo del negocio. Si no hubiera sido por tu ayuda, no estaría aquí contándotelo. El viejo me había sentenciado a muerte. ¿Don Jesús? ¿Él mismo te interrogó? Él y uno de sus hombres. ¿Y el hijo? ¿Javier? Pues no llegué a hablar con él. Yo creo que ese atontado no tiene nada que ver con el negocio. No puedo creer que esté otra vez hablando contigo. Yo tampoco. Te he pensado mucho. Pero hay algo que me preocupa y que no nos conviene para nada.
El Picheleiro está haciendo negocios con Jesús. ¿Qué? Martín, soy yo, Lidia. Otra vez. No sé por qué no respondes mis llamadas. Hoy reabrimos el taller después de lo que pasó en la cárcel. Supongo que te habrás enterado. Necesito que volvamos a reactivar las ventas. Han pasado muchas cosas. No sé si supiste que a mí lo que le pasó a mi esposo. Bueno, en todo caso, necesito que me devuelvas la llamada, por favor. Pues por lo que pude escuchar, era la primera vez que hablaban. ¿Pero cómo se contactaron? No tengo ni idea. Ahora entiendo. El Picheleiro me da un plazo y mientras busca con quién reemplazarme. Yo creo que lo mejor es que vaya a España y dé la cara. No sé si va a querer hablar contigo. Bueno, pues por lo menos intentarlo. Además, Juárez ahora mismo no es un lugar seguro para mí. Ya saben dónde encontrarme y podrían intentarlo otra vez. En eso tienes razón. En España puedo tranquilizar a los accionistas. Después de mi desaparición se quedaron temblando. Y no nos conviene perder la fachada de los hoteles. Eso sería fatal. Es que siento que todo se está desmoronando. Cuenta con que yo voy a poner todo de mi parte para que eso no pase. Vuelvo a estar contigo. Sabes lo que eso significa, ¿no? Que todo va a estar mejor. Gracias, Martín. Oye, antes de que te vayas, necesito pedirte algo. Tú dirás. Responde lo que te pregunto. Sí. ¿Cuántos de los hombres fueron capturados? Pues de este lado del almacén donde estábamos nosotros, no quedó ni uno vivo. Pero pues del otro lado no sé. ¿Y Milana? ¿El oro? ¿Dónde están? No tengo idea, patrón. ¿Y cómo fue que tú te salvaste y el mariachi no la logró? Ah, pues porque cuando las llamas ya iban a alcanzar los tanques de combustible, yo ya estaba escondido detrás de la escalera. Y yo le grité al mariachi que se viniera para acá, pero pues él estaba más para allá. ¿Y por qué la policía no te vio cuando saliste? Pues por la misma razón por la que no los vieron ustedes, patrón. Porque me salí por la misma puerta, la de atrás. Pero, pues, ¿por qué el interrogatorio, pues? Pues, ¿qué pasó o qué? Pasa que no me cuadran las cosas. Y esa manera milagrosa, ¿cómo te escapaste? Nadie te la cree. Pues yo, ¿qué culpa tengo? Largo de aquí los tres. ¡Vamos! Está bueno.